Bueno, buenas tardes, buenos días a todos. En el momento que estén ingresando, les saluda el ingeniero Hernán Velasco. En esta oportunidad, pues le damos la más cordial bienvenida al curso de capacitación titulada Hostigamiento Sexual Laboral. Este curso, pues, está preparado y es dirigido específicamente, pues, para personal en general, ¿no? Personal operativo, tanto administrativo, operativo, que puedan formar parte de la planilla de la empresa, y así como también está dirigida también, pues, al comité de intervención frente a los eventos, pues, de hostigamiento sexual en el ámbito laboral, ¿no? Los temas que vamos a tratar en el presente módulo están definidos, pues, sobre el objetivo de la capacitación. Vamos a definir cuál es el objetivo de la capacitación, vamos a mencionar cuál es la normativa aplicable al hostigamiento sexual laboral, vamos a definir también algunos conceptos claves, vamos a hacer la diferencia, vamos a pautear la diferencia entre hostigamiento y acoso sexual, vamos a identificar también las responsabilidades que tiene el empleador en cuanto a los procedimientos de hostigamiento sexual laboral, y vamos a identificar también y vamos a mostrarles a ustedes cómo se establece una política de intervención frente, pues, a los actos o a los eventos de hostigamiento sexual en el ámbito laboral. ¿Sí? Sin más, pues empezamos. Como mencionábamos, ¿no? El objetivo de la capacitación, pues, es orientar básicamente sobre cuál es el procedimiento que se sigue para canalizar las denuncias y que estas puedan ser atendidas. Eh, Dentro de esa atención, pues, hay un proceso de investigación, un proceso de sanción. Entonces, el objetivo de la capacitación es, pues, brindarles ese alcance a todas las personas que puedan conformar parte de la empresa, ¿no? Y ver también los pormenores de, de lo que implica realizar procesos de hostigamiento, ¿no? Esto específicamente, pues, para promover un entorno laboral libre de violencia, ¿sí? Bueno, hay un concepto de SUNAFIL, pues, ¿no? SUNAFIL nos menciona que el acto de hostigamiento sexual laboral no solo constituye una falta sancionable administrativamente, sino es un delito, ¿sí? Ahora vamos a ver en qué nos basamos para mencionar o para decir que el hostigamiento sexual laboral, pues, es un delito o llega al nivel de delito, ¿no? Vamos a revisar la normativa aplicable, como mencionábamos, pues no hay una ley, ¿no? Es la ley 27942, que es la ley de prevención y sanción del hostigamiento sexual. Sí, en esta ley, pues, nos mencionan, nos pautean cuáles son los lineamientos que se debe seguir tanto para las empresas privadas, para las empresas públicas, para las instituciones educativas, ¿no? Para las instituciones del Estado, ¿sí? Y adicionalmente, pues, se complementa con el reglamento de la Ley de Prevención y Sanción de Hostigamiento, que es el Decreto Supremo 014 del año 2019. Estos dos, tanto ley como reglamento, se complementan y, como mencionamos, ¿no? Establecen las pautas que se debe seguir tanto para los procedimientos para que se deben realizar para el proceso de investigación, para el proceso de sanción, ¿no? Que se da después de la investigación para, en este caso, el presunto hostigador. ¿Sí? También está la ley 29783, que es la ley de seguridad, que básicamente, pues, nos menciona un enfoque preventivo y que hace pie o hace hincapié a los riesgos psicosociales, ¿no? Tenemos que darnos cuenta que la implicancia de poder o la implicancia de realizar actos de hostigamiento sexual, ¿no? Implica posteriormente, pues, que se ponga en riesgo el, los factores psicosociales de los trabajadores que conforman que están presencialmente dentro de un ambiente laboral, ¿sí? El artículo 56, por ejemplo, nos menciona, ¿no? La exposición a zonas de riesgo, nos dice, ¿no? Nos dice que el empleador prevé que la exposición a los agentes físicos, químicos, biológicos, ergonómicos y psicosociales concurrentes en el centro de trabajo no deben de generar daños a la salud de los trabajadores, ¿no? Realizar, pues, los procesos de hostigamiento sexual laboral no solamente implica, pues, un desgaste emocional, ¿no? Sino podría llegarse al caso en casos, pues, en donde se lleguen a evidenciar, pues, actos
ya físicos, ¿no? Entonces, no solamente pues se merma el daño psicosocial para el trabajador, ¿no? Y en general, pues genera un ambiente laboral bien hostil para no solamente las personas implicadas, sino en general, ¿no? Para todo el personal que conforma parte de la empresa. ¿No? Nos menciona también el Decreto Supremo 005 del año 2012, que es el reglamento de la ley, ¿no? En su artículo 103 nos menciona que de conformidad con el artículo 56, el que acabamos de ver, de la ley, se considera que existe exposición a los riesgos psicosociales cuando se perjudica la salud de los trabajadores. ¿Sí? La persona pues, se pueda estresar, se pueda sentir humillada, ¿no? Por haber recibido actos de hostigamiento, entonces merma su rendimiento y se perjudica la salud de este trabajador. Y adicionalmente tenemos también la normativa, en este caso la Constitución Política del Perú, que es por el motivo por el cual se dice pues que el hostigamiento sexual laboral llega, ¿no? Al nivel de no solamente una sanción administrativa, ¿no? No es solamente un lineamiento administrativo que se va a poder realizar en el ámbito de trabajo y ahí queda, no, sino que llega a ser un delito propiamente, ¿no? ¿Por qué? Porque en el artículo 2 de la Constitución nos menciona, ¿no? Que las personas pues tenemos derecho a la vida, tenemos derecho a la identidad, a la integridad y a la dignidad, ¿no? Todos los actos de hostigamiento sexual laboral no merman la dignidad de la persona que sufre, en este caso, la actuación del hostigamiento. También nos dice que tenemos derecho al honor y a la buena reputación, ¿no? Esto en el sentido ya no solamente en la implicancia para la persona que pues está sintiéndose hostigado, ¿no? Sino también para la persona o para el presunto hostigador, ¿no? Porque dentro de los ejemplos que podemos identificar y que hay en infinidad de casos, ¿no? Muchas de las denuncias que se pueden canalizar no llegan a ser necesariamente probadas, ¿no? Y en ese caso, pues, no solamente se vulnera el honor y la buena reputación de la persona que está denunciada, ¿no? Sino también de la persona que denuncia, ¿no? ¿Por qué? Porque en una siguiente denuncia de ser cierta, la misma, pues se puede haber actos de que no se crea de que no se cree, ¿no? La versión de la persona que está denunciando, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado al momento de realizar una denuncia de este tipo, ¿no? Tanto para la persona que está siendo hostigada, que si bien es cierto puede darse el caso, y hay una infinidad de casos también que las personas pues la persona que está siendo hostigada, ¿no? Incluso no puede en algunas oportunidades demostrar ese hostigamiento, ¿sí? Entonces, al momento de querer, pues, demostrar o querer dar las implicancias de ese proceso de hostigamiento que ha sido víctima, del cual ha sido víctima, entonces puede darse el caso de que al no poder probarse, ¿no? Que tanto la persona hostigada como la persona que el presunto hostigador, ¿no? Se vulnere su honor, ¿no? Nos menciona también el artículo 2, en una parte nos dice que nadie debe ser víctima de violencia moral, psíquica o física, ni sometido a tortura, ¿no? O a tratos inhumanos o humillantes, ¿no? Todo, como volvamos a recalcar, todo proceso de hostigamiento sexual laboral llega al grado de ser humillante, ¿no? Para la persona que la sufre. ¿Sí? Y en otro artículo de la Constitución, el artículo 23, nos menciona, ¿no? Que en la parte laboral, que ninguna relación laboral puede limitar el ejercicio de los derechos constitucionales ni desconocer o rebajar la dignidad del trabajador, ¿no? Nuevamente, ¿no? En muchos casos que se da también en el ámbito laboral, que también lo vamos a ver como ejemplo, se da, pues, ¿no? Que incluso la gerencia, ¿no? La más alta dirección puede realizar estos actos de hostigamiento, ¿no? Entonces, por eso se menciona y se dice, se reafirma que los actos de hostigamiento pues, llegan a ser un delito, ¿no? Todo lo que vaya en contra de la Constitución, ¿no? Va a configurar un delito, ¿sí? Nuevamente, el artículo 23 nos menciona, ¿no? Que ninguna relación laboral puede rebajar la dignidad del trabajador,
Vamos a definir qué es el hostigamiento sexual. A ver, el hostigamiento sexual es una forma de violencia, ¿no? Que se configura a través de una conducta de naturaleza o connotación sexual o sexista no deseada, ¿no? Ahorita vamos a hacer esta diferencia entre connotación sexual o sexista, ¿sí? Y obviamente, pues como mencionamos, es no deseada por la persona a la que se le dirige, ¿no? La persona que se siente hostigada, ¿sí? Esta conducta puede crear un ambiente, como mencionamos, intimidatorio, hostil o humillante, o afectar la actividad o situación laboral, ¿no? Este concepto de hostigamiento lo menciona en el reglamento que acabamos de ver del reglamento de la ley de actuación frente al proceso de hostigamiento. Ahora, hay unos lineamientos también para configurar o que se configure el hostigamiento sexual. No necesariamente se requiere la reiterancia de los actos de hostigamiento. Basta con que se pruebe que se pueda probar una sola vez, ¿no? Que se pueda o que se dirija una sola vez hacia la persona, ¿sí? No necesitamos evidenciar dos veces, tres veces, ni necesitamos que la persona pues que se sienta hostigada pues siga repitiendo o siga esperando que se repita el acto de hostigamiento. No, la persona que se siente hostigada puede denunciar al primer acto de hostigamiento que pueda pues evidenciar, que pueda sufrir, ¿no? Lo segundo es que no se requiere el rechazo expreso, es decir, muchas personas, tanto hombre como mujer, en el ámbito laboral, ¿no? Espera, ¿no? Que cuando se hace una broma, cuando se manifiesta el acto de hostigamiento, espera que todavía la otra persona pues pueda rechazar ese, ese acto que está realizando, ¿no? Pero este caso de la ley nos menciona que no se requiere que la persona que está sufriendo el hostigamiento necesariamente rechace verbalmente o en la situación el proceso de hostigamiento, el acto de hostigamiento, ¿sí? La persona que sufre el hostigamiento puede quedarse callada, pero no, eso no se necesita y eso no implica que se continúe con el acto de hostigamiento sexual. Tercero, no se requieren grados de jerarquía, es decir, no necesariamente los actos de hostigamiento van a ser de un superior a un trabajador de menor jerarquía, ¿no? Porque también puede darse entre trabajadores que eventualmente pues puedan tener un mismo rango jerárquico dentro de la empresa. O puede darse también incluso de personal de menor rango jerárquico hacia una jefatura o un puesto de trabajo de mayor rango jerárquico. Obviamente hablando del tema de jerarquía en cuanto pues a los niveles de responsabilidad dentro de la empresa, ¿sí? Hablando de responsabilidad, ¿no? Hay jefaturas, como menciona, jefaturas, supervisores, asistentes, coordinadores, gerentes, por ejemplo, ¿no? No necesariamente se dan entre niveles o de un puesto de mayor nivel hacia abajo o de un nivel de menor jerarquía hacia uno alto. No puede darse en cualquier situación. Y no se requiere, dice, realizar el acto en horario laboral. Es decir, el acto de hostigamiento sexual puede darse incluso fuera del horario laboral, ¿no? Basta que las dos personas pues sean parte o pertenezcan a la misma planilla de la empresa para que se configure como un acto de hostigamiento sexual laboral, ¿no? Muchas veces o muchas empresas pues comparten los teléfonos celulares corporativos, los emails corporativos, ¿no? Las sesiones que pueden haber de reuniones, ¿no? A través de Meet en un horario laboral que, por ejemplo, pueda salir de ese horario, del horario que normalmente tienen en promedio, ¿no? Entonces, no necesariamente el acto de hostigamiento va a ser dentro del horario laboral, ¿no? Puede realizarse también fuera del horario laboral y entonces sí se configura como a un acto de hostigamiento sexual. Acá ya hemos visto, ¿no? Decíamos, el concepto de hostigamiento nos menciona connotación sexual o sexista, ¿no? Vamos a ver cuál es la conducta sexista.
La conducta sexista son los parámetros, ¿no? Los comportamientos o actos que promueven o refuerzan los estereotipos que van o que se identifica la sociedad, pues, entre mujeres y hombres, ¿no? Y que específicamente pueden estereotipar, ¿no? Los atributos, ¿no? Entre comillas, la subordinación que puede haber de un género a otro, o entre bromas incluso que pueden haber entre mismos géneros, ¿sí? Algunas conductas podrían ser, pues, ¿no? Que se dicen entre compañeros de trabajo, por ejemplo, ¿no? Que se dice, oye, no seas nena, o que se dice, por ejemplo, de un hombre hacia una mujer, ¿no? Anda a la cocina y tráeme un café, haciendo hincapié, pues, que el sexo femenino, pues, es de menor rango que en este caso, que el hombre, ¿no? Que la mujer, pues, es subordinada del sexo masculino, cuando, pues, estamos en una sociedad en la que no es así, ¿no? Por ejemplo, hay otro, el tercero, dice, tú que eres mujer, por favor, parte el pastel y reparte. Lo que mucho se ve, pues, en los ambientes laborales, ¿no? A veces en los ambientes laborales cuando se celebran, por ejemplo, los cumpleaños, algún compartir dentro de la empresa de algún compañero. Y generalmente, pues, el personal masculino no se mete en muchas ocasiones a realizar la partición, por ejemplo, del pastel, de la torta, ¿sí? Y que por el contrario, pues, ¿no? Estas personas que no se meten, pues, puedan mandar a una mujer a que haga esos trabajos. El otro, como habíamos mencionado, son las conductas de connotación sexual, ¿sí? Que son las manifestaciones de hostigamiento propiamente dicho, que, por ejemplo, se promete o se amenaza en situaciones de rango jerárquico, ¿no? Aquí sí interviene un poco la jerarquía y generalmente pues se da, o en la mayor cantidad de ejemplos se da entre una persona que tiene un mayor nivel jerárquico dentro de la empresa hacia un subordinado o hacia una persona que tiene o que está bajo su responsabilidad o que el puesto está bajo su responsabilidad o que eh, tiene dependencia sobre ese puesto de trabajo, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí, ¿no? Dice, el ejemplo, si sales conmigo, podrías tener una opción de ascenso, ¿no? Haciendo hincapié de que la persona en este caso pueda salir a una cita quizás con la persona con su jefatura y otorgarle pues a través de esa cita posteriormente un ascenso. ¿Sí? Ahí como podemos ver el ejemplo, no necesariamente se da el acto de hostigamiento de hombre a mujer, también podría darse de mujer a hombre. ¿Sí? Como hemos visto, el sexo también no es una implicancia para realizar los actos de hostigamiento, porque también pueden darse entre mujeres, ¿no? Y también pueden darse entre hombres, no necesariamente de un hombre hacia una mujer, que es lo que también generalmente en las empresas se estereotipa, ¿no? Que el hombre pueda ser el victimario y que la mujer pueda ser la víctima. Cuando ya estamos en una sociedad en donde en general, pues, la violencia no dimite el sexo de la persona que es violenta. Cuando se realiza, por ejemplo, un acto de hostigamiento virtual, ¿no? En donde su jefatura o su compañero de trabajo empieza a mencionar actos, o a mencionar o a decir actos, palabras de connotación sexual, como por ejemplo diciendo, ¿no? ¿Qué tienes puesto? ¿No? Haciendo ver de que pues tiene puesto una blusa o un polo, ¿no? Que pueda llamar la atención de índole pues sexual, que por ejemplo se pueda dar proposiciones sexuales, ¿no? En donde, como mencionábamos, ¿no? Cuando se comparte, por ejemplo, los teléfonos corporativos, ¿no? De WhatsApp o algún email quizás, y se compartan pues imágenes subidas de tono, imágenes subidas, imágenes sexuales, ¿no? De sexo implícito hacia un compañero de trabajo o una compañera de trabajo, que se puedan dar también actos de tocamiento, ¿no? Eh, de tocamiento dentro del ámbito laboral, ¿no? Entre un jefe, un subordinado que se empiezan a abrazar o que empieza a tocar el hombro del compañero, ¿no? Ya hay algunas veces sobrepasándose o tocando incluso el cabello quizás o la mano, ¿sí? Son tocamientos indebidos, ¿no?
El quinto, bueno, los gestos obscenos, ¿no? En donde, por ejemplo, empiezan a darle el silbido, que se ve también mucho en zonas operativas, ¿no? Que entre compañeros de trabajo se empiezan a dar el silbido o se empiezan pues a molestar, por ejemplo, en zonas de vestuarios, en donde están puros hombres, quizás también se puede dar, ¿no? Los gestos obscenos, silbidos o miraditas, quizás o guiños de ojo que se puedan dar entre compañeros de trabajo, ¿sí? Y el último, pues, con comentarios obscenos, ¿no? En donde se empieza ya a coquetear de manera verbal, ¿no? En donde se dice que estás bien bonita o quizás ese suéter te queda apretado, ¿no? O que ese color te favorece. Muchos ejemplos que se puedan dar en el ámbito laboral, ¿no? Pero que vaya con una intención que la persona que se siente hostigada pues la percibe de otra manera. ¿Cuál es la diferencia entre hostigamiento y acoso sexual? El hostigamiento sexual ocurre netamente, ¿no? Cuando la intimidación o insinuación se da en un ambiente laboral, en un ambiente educativo, en un ambiente formativo, en un ambiente de prestación de servicios, ¿sí? Netamente se tiene que configurar en un ambiente, en uno de estos ambientes para que sea considerado hostigamiento sexual. Debe ocurrir en una relación de poder, autoridad o dependencia, como habíamos mencionado, ¿no? De jefe a trabajador, de docente a alumno, de supervisor a practicante, ¿no? De trabajador a jefe quizás, de alumno a docente. No hay una relación directa y única entre la relación de poder, la relación de dependencia. No necesariamente el que tiene más poder dentro de una dependencia va a ser el hostigador, sino también, como ya nuevamente mencionamos, puede ser de un rango menor que se realice el hostigamiento hacia un rango mayor. Y el acto de hostigamiento es el término que normalmente pues utiliza SUNAFI, el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, y el empleador que deben de usar para referirse al acoso o hostigamiento que se pueda dar de relación a la sexualidad dentro del ambiente de trabajo. Y el acoso sexual es netamente cuando ocurre la intimidación o una insinuación y que se realiza pues en un ámbito social, no necesariamente entre personas que pertenezcan a un ambiente o que pertenezcan a una empresa, ¿no? Es el término que se utiliza por la sociedad para referirse pues eh, al acto propiamente de acoso, en este caso que puede darse en los espacios públicos, ¿no? Que, por ejemplo, en la calle, en las redes sociales, en el transporte, al que podemos estar, en el que podemos estar transportándonos, ¿no? Y sufrimos pues un acoso sexual de parte de otra persona. Como mencionamos, no implica, ¿no? Una relación laboral o una relación jerárquica, ¿no? Yo no dependo en este caso, en el acoso sexual no depende de alguien, de una jefatura o de un subordinado, ¿no? No dependemos. ¿Y cuál es la responsabilidad del empleador? El empleador debe mantener condiciones de respeto entre los trabajadores cumpliendo con las siguientes obligaciones. Lo primero es que debe capacitar a todos los trabajadores sobre cuáles son las normas y políticas contra el hostigamiento sexual dentro de la empresa. Lo segundo es que debe reparar los perjuicios laborales ocasionados al hostigado, ¿no? En caso haya, ¿no? Y debe adoptar las medidas necesarias para que cesen las represalias ejercidas por el hostigador, porque muchas veces se ve también, ¿no? Que la persona hostigada, en este caso, denuncia, en este caso se realiza la investigación, realiza el proceso, no se puede probar en muchas oportunidades quizás el acto de hostigamiento, ¿no? Y eh, esta continúa quizás de repente en otra situación, continúa ejerciéndose sobre esa persona o el hostigador en otros casos puede tomar represalias contra la persona que ha denunciado el acto de hostigamiento, ¿no? Y puede generar pues un entorno laboral e incluso de repente quizás si toma represalias de manera física contra la persona que denunció el acto de hostigamiento, entonces el empleador tiene que hacerse responsable de los perjuicios laborales que puede causar en este caso al hostigado. Y como parte de la responsabilidad también
el empleador debe de informar al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo todos los casos de hostigamiento sexual y el resultado de las investigaciones que se ha efectuado como parte del procedimiento de investigación para verificar el cumplimiento de la ley. Eso también es importante. Como mencionamos, la capacitación debe dirigirse primero, la capacitación en materia de hostigamiento sexual al inicio de la relación laboral, ¿no? Estas capacitaciones tienen como objetivo sensibilizar sobre la importancia de combatir el hostigamiento sexual. Es decir, cualquier persona que ingresa a laborar a una empresa siempre debe recibir una capacitación sobre el procedimiento de denuncia de actos de hostigamiento y debe de conocer cuál es la importancia de combatir estos actos. Y también debe haber una capacitación anual especializada para el área de recursos humanos o el que haga sus veces. Debe de haber una capacitación también para el comité de intervención de hostigamiento o el que haga sus veces y los demás involucrados en la investigación y en la sanción del hostigamiento sexual. No con el objetivo, obviamente, de informar cuál es el tratamiento, cuál es el procedimiento que se debe dar tanto para el proceso de investigación como para los tratamientos o las custodias que debe de tener en este caso la víctima que ha sufrido pues el acto de hostigamiento, ¿no? Y bueno, como parte, como para cerrar el tema de este módulo, ¿no? También hay una política que se debe de implementar por parte del empleador, ¿no? Como hemos mencionado, esa es una de las responsabilidades del empleador, eh, difundir, establecer primero y luego difundir la política hacia todo el personal de la empresa, ¿no? En este caso estamos proyectando aquí un ejemplo de una política en donde pues es una empresa de distribución en donde se compromete, ¿no? Hay unos compromisos que van de la A a la E, que unos 5 compromisos de la empresa en cuanto a los actos de hostigamiento. ¿Y cuál es el primero? Por ejemplo, dice la empresa, eh, menciona, ¿no? Que la empresa tiene tolerancia cero frente a todo acto de forma de hostigamiento sexual laboral para el cual se ha implementado mecanismos de denuncia e investigación, garantizando la confidencialidad de la información para la aplicación de las sanciones que se puedan aplicar en función de la gravedad del caso, ¿no? Nos menciona también el punto B, dice que toda conducta de hostigamiento sexual comprobada será considerada una falta grave, ¿no? Y podrá ser sancionada conforme a la legislación laboral y el reglamento interno de trabajo, pudiendo derivarse hasta el despido de las personas involucradas. El punto C nos dice que en casos donde el hostigamiento constituya delito, no es decir, ya tocamientos indebidos quizás o incluso violación, que podría darse el caso, ¿ya? Se brindará apoyo a la víctima y se notificará a las autoridades competentes. El punto D nos menciona que respetar el cumplimiento del procedimiento de atención, investigación y sanción de toda denuncia recibida, ¿no? Ya que esto se ve mucho en las empresas también. Muchas veces hay empresas en donde la persona que denuncia a una jefatura quizás, ¿sí? Y a veces esa jefatura pues tiene tal grado de responsabilidad dentro de la estructura organizativa de la empresa que, por ejemplo, el gerente o la persona de alta dirección, ¿no? Hace de vista gorda, ¿no? Entonces, en esos casos de configurarse, pues, un acto, y ya hemos visto que el hostigamiento, pues, configura un acto de delito, ¿ya? Y al hacer de la vista gorda, puede implicar, pues, que la persona pues merme su salud, ¿no? Incluso que entre en depresión quizás de la persona que ha sido hostigada, ¿no? Entonces, en este caso, la alta dirección, la gerencia, eh, debe de hacerse un lado del procedimiento que se debe de seguir para poder sancionar, para poder primero investigar y luego sancionar los actos de hostigamiento que están ocurriendo dentro de su empresa, ¿no? No debería de interferir en estos procesos de investigación y debería de no ser parte de los procesos, en este caso del comité que se encarga pues de realizar la investigación de los casos. Y como último punto nos menciona que garantizar y promover la difusión permanente de la política y la capacitación continua de todo el personal sobre el tema de hostigamiento. Esos son los 5 compromisos que generalmente se pueden incluir en una política de sanción contra el hostigamiento sexual laboral. Sí, bueno, hasta aquí llegamos hasta este primer módulo, ¿no?
Los esperamos en el segundo módulo para poder revisar cuál es el procedimiento de denuncia y cuáles son los canales que necesitamos o que vamos a tener en cuenta para poder realizar nuestras denuncias en caso pues de ser víctimas de actos de hostigamiento. Gracias, los esperamos en el segundo módulo.